Es el gusto saludarlo allí a los chicos, a Barbie y a Ángel en el estudio. Bueno, es toda una situación que preocupa realmente, primero desde la falta de profesionales, luego algunos insumos y algunos elementos que hoy por hoy faltan en el hospital y que usted como intendente ha tratado de plantear esta situación al ministerio. A ver, todos estamos planteando situaciones de salud. Todos los vecinos de Orán sufren las consecuencias de un sistema de salud que está colapsado, que está sobrepasado en su capacidad de poder dar respuestas. Recordemos que hay disposiciones del Ministerio de Salud Pública que marcan una forma en la que los hospitales tienen que realizar sus derivaciones y dentro de esa estructura, dentro de ese organigrama, Orán tiene que recibir todas las derivaciones del departamento de Orán, es decir, Aguas Blancas, Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa, Urundel, también parte de lo que es Embarcación con Rivadavia, parte de lo que es Tartagal con toda su zona de influencia, Salvador Massa, Aguaray, Mosconi, Vespucio, es decir que es un hospital de referencia, un hospital regional, un hospital zonal que tiene que dar respuestas, que no estamos hablando de los 140.000 habitantes de Orán, ya estamos hablando de 400.000 habitantes, que son esa zona de influencia que tiene que cubrir, y en las situaciones actuales que está en sus distintos servicios, realmente está colapsado. Yo planteaba una situación esta mañana ante la falta de profesionales, un accidente en nuestros hijos, en cualquier persona, hoy por hoy tiene que ser derivada a Güemes, y esta es una situación realmente complicada. Evidentemente que es decir, el hospital de Orán nunca ha tenido esa situación. Si hacemos historia, en 40 años y más que tiene nuestro hospital, nunca pacientes de Orán tuvieron que ser derivados a Güemes para que se les dé una respuesta. Esta es una situación inédita, insólita, que marca el fracaso de un sistema de salud que es necesario respuestas inmediatas. Acá ya no se puede hablar de estar esperando a ver qué soluciones se da a estos temas, porque realmente requiere de respuestas inmediatas. Barbie, Ángel, con la consulta desde estudios. Sí, agradecerle al intendente. Escuchar a un intendente hablando acerca del sistema de salud tiene un peso distinto. Sin lugar a dudas que el paciente también lo tiene, pero digo, un intendente que conoce muy bien la realidad del norte. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el sistema está saturado? Hablamos acerca de la falta de recurso humano, pero ¿hay otros factores más, intendente, también que se suman a esto? Sí, primero tenemos que hacer una breve reseña histórica de un hospital de Orán que durante estos 40 años ha ido sufriendo un empobrecimiento paulatino, en algunos casos de menor cuantía, en otros casos con mayor intensidad, pero siempre se fue empobreciendo, ya sea porque perdió tecnología, ya sea porque perdió médicos que se fueron a otros lugares porque tenían mejores propuestas, o ya sea porque uno no avanza en relación a lo que avanza la medicina, con lo cual eso genera de por sí un atraso. Pero tan solo podemos hoy, en la vida actual del Hospital de Orán, marcar algunas cuestiones que hacen como para que todos quienes nos están viendo se den cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hace 7 años que hay un equipo que permite operar cirugías por laparoscopía que está roto. 7 años en donde no se ha podido generar el arreglo de un aparato para que podamos brindarle esa prestación, cuando la cirugía actual, y ustedes sin ser médicos lo saben, en lo que es la cirugía convencional o por las vías convencionales o las formas convencionales, representa la menor cantidad de casos. Hoy la cirugía laparoscópica es la cirugía por excelencia. Un ejemplo, por ejemplo. Después, la falta de un equipo llamado Arco en C que permite que trabajen tanto los cirujanos como los traumatólogos, pudiendo hacer diagnósticos en tiempo real dentro de un quirófano. Es decir, todas estas cosas realmente marcan un ejemplo de cómo está la situación en Orán. Podríamos decir muchas otras cosas, como por ejemplo que no hay la cantidad suficiente de médicos para cubrir la guardia central, que es la guardia que recibe los pacientes de cualquier lado que vengan, sean de Orán o de la zona de influencia. Estamos hablando de que el servicio de ginecología también está en una situación crítica. Estamos hablando de que los cuidados intensivos, tanto de neonatología, pediatría como adultos, también están con una falta de recursos importantes. Es decir,
hay toda una serie de situaciones vinculadas a equipamiento, vinculadas a recursos humanos y vinculadas a una infraestructura también que realmente son de suma urgencia. Otro ejemplo es que un servicio que está fuera del hospital, como lo es el SAMEC, llevamos más de 6 meses con una obra terminada, con llave entregada por parte del contratista y no ha sido inaugurado porque no tiene la dotación del personal suficiente. Ni hablar entonces del hospital modular, que tiene lineales 30 días para la finalización de la obra. Si no tenemos el personal para el SAMEC, que hace 6 meses que se ha terminado y no hemos podido abrirlo, mucho menos podemos pensar que tengamos el personal ya para el nuevo hospital modular que se nos viene. Intendente, vemos esta situación repetida en otros municipios, sin ir más lejos. Hace algunas semanas en Metán habían inaugurado una terapia intensiva y no tenían personal médico. ¿La situación usted la ha planteado en el Ministerio de Salud? Si nos puede reiterar cuál ha sido la respuesta que recibió, tanto sea por el ministro, el doctor Juan José Esteban, como así también por el gobernador. A ver, acá creo que el gobernador dispone de los ministros, que son los que tienen que imbuirse en la realidad de cada municipio de la provincia. El gobernador no es médico y entiendo que confía ese proceder en su hombre de confianza en materia de salud. Llevar adelante un ministerio no es generar un hospital de la ciudad de Salta. Me parece que hay que tomar cuenta de la magnitud de lo que representa la geografía y las distintas realidades que tiene nuestra provincia en sus hospitales y tomar debida cuenta de ello. Ante una situación como la que estamos planteando en Orán, me parece que el ministro de Salud Pública en persona tiene que estar en nuestra ciudad los días que sean necesarios para traer las respuestas que ya se vienen dilatando, porque lo dice el intendente, lo dice el senador, lo dicen los diputados, lo dicen los 140.000 habitantes de Orán. Ya no sé qué otro tipo de planteos tenemos que hacerle al ministro. ¿El ministro le respondió a los llamados? No. ¿Desde cuándo sí viene? Sé que tiene contacto con los profesionales, por ejemplo, con los cirujanos que han hecho un planteo muy fuerte y que se hizo público a través de los medios. Parece ser que esta es una forma más efectiva que hacer los planteos por la vía que corresponde. Se les dijo que les den un tiempo para ir solucionando algunas cuestiones de las horas de guardia. Ahora va a venir, por ejemplo, me decía la gerente del hospital hoy, la doctora Laime, que va a venir en los próximos días, una segunda del ministro, una persona que está por debajo del ministro, va a venir a reunirse con los profesionales, a ver algunos temas. Me parece que esto es más de lo mismo. Seguramente son más promesas sin respuestas concretas. ¿Desde cuándo que ven intentando hablar con el ministro de Salud y no está siendo oído? No, mire que con el ministro de Salud hemos perdido el contacto desde mediados del año pasado. ¿Mediados del año pasado? Es una locura esto. Sí, para sí. entender... A ver, el ministro tuvo una actitud abierta cuando asumió la cartera, que en ese momento estaba acompañado de una persona que tenía muy buena aceptación en todos los hospitales de la provincia, que era el doctor Humacata, quien ya no está entre nosotros. Y después de eso empezaron a verse algunas visitas muy esporádicas del ministro en la segunda ciudad de la provincia, con la importancia que tiene el hospital de Orán, que, insisto, si usted habla de los 2 departamentos demográficamente más importantes después de Salta, está hablando de Orán y está hablando de San Martín, ¿verdad? Exacto. Bueno, el departamento San Martín deriva a Orán, con lo cual el hospital de Orán es el segundo hospital, si no es el que discute en importancia a lo que puede ser un San Bernardo. Entonces, si no lo tenemos frecuentemente al ministro acá, nosotros hemos tenido a un ministro de Seguridad que asumió hace no mucho tiempo y que hizo 3 o 4 venidas, María, a Orán en los pocos meses que lleva de ministro. Nosotros al ministro de Salud no lo debemos haber visto más de 3 veces en Orán desde que asumió en septiembre del año 2020. Para entender, usted recién hacía mención, obviamente, de la importancia del hospital de Tartagal, de la importancia del hospital de Orán, pero digo, ¿cuántos pacientes diarios atiende normalmente, o una estimación hacia grandes rasgos, el hospital de Orán? Digo, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué el ministro debería prestarle la atención debida a la zona, sobre todo, que es el norte provincial? Primero, por lo que decíamos recién, el hospital de Orán es un hospital regional que recibe las derivaciones de todo el departamento Orán, más parte de lo que es Cirulla y Santa Victoria, por Isla de Cañas y Los Toldos, y también del departamento San Martín, por la zona de influencia de Embarcaciones y Tartagal. Segundo,
porque es un hospital que desde su concepción, desde su inauguración en el año 80, fue concebido como un hospital que tenga una capacidad de dar respuesta en toda la zona norte, es decir, saliendo de lo que es Salta Capital, es un hospital que fue concebido para darle respuesta a todos los departamentos que están a la vuelta de Orán, inclusive Anta mismo. Tercero, es un hospital que está atendiendo seguramente en consultas totales, hablo, ¿no? En consultas totales seguramente 10.000 consultas por mes. Entonces, es un hospital que tiene una importancia muy significativa en la región, no estamos hablando de la ciudad de Orán, y por ende las respuestas tienen que ser concretas. Es decir, para darle un ejemplo, hace pocos años, bueno, hace 5 años aproximadamente, que el PAMI realizó un convenio con la red pública de hospitales de nuestra provincia y se le sumaron a los pacientes que habitualmente atendían los hospitales muchas nuevas consultas, que son las consultas que el PAMI tiene en el sistema de hospitales de la provincia, y nosotros no hemos visto un incremento de profesionales vinculados a lo que presupuestariamente significa lo que el PAMI le paga a la provincia en la red de hospitales, que seguramente debe andar en el orden de entre los 50 y los 55 millones por mes que el PAMI le paga al Ministerio de Salud Pública para que sus pacientes se atiendan en la red de hospitales. ¿Cuántos profesionales han sido designados en relación a este convenio si le tiene que prestar servicios el Ministerio de Salud Pública, aparte de todos los pacientes sin obra social, a los pacientes de PAMI? Ejemplo, no ha habido una sola designación vinculada a ese tema. Entonces, el Ministerio a veces ve con agrado que ingrese, digamos, un dinero que le sirve a los hospitales, pero no está destinado para los recursos que realmente hacen falta. Con ese dinero se podría haber comprado un laparoscopio en Orán, con ese dinero se podrían haber comprado los insumos que necesitan los cirujanos, con ese dinero podríamos haber comprado o arreglado un arco en C, es decir, una serie de circunstancias que evidentemente que, insisto, marcan que lo que necesitamos son respuestas concretas. Ya a esta altura no podemos seguir esperando que lleguen las respuestas para que podamos tener los servicios en condiciones dentro de nuestro hospital. Hay muchos profesionales que ocupaban sus cargos como jefes de servicios que día a día se producen a cuentagotas renuncias porque los profesionales ya están sobrepasados en su nivel de respuesta y empiezan a renunciar a sus funciones. Entonces, no a ser médico del hospital, sino a la función jerárquica que tenga como jefe de servicio. El SAMEC es una situación que necesita una urgente respuesta. Y también necesitamos saber cuál va a ser el personal con el que va a funcionar el nuevo hospital modular, porque si no vamos a crear un nuevo prestador que va a estar cerrado. Intendente, circula mucho en redes sociales y algunos vecinos de Orán dicen que durante la pandemia estuvo presente el ministerio, pasó de alguna manera el COVID porque ya no hay tantos casos y directamente se olvidaron del hospital de Orán. ¿Coincide con esto? Sí, puede estar vinculado a la disminución o no de casos COVID, lo cual no me parecería un dato objetivo, que el Ministerio se lleve por ese dato, me parecería que estaría muy equivocada la decisión, pero sí es cierto que durante el 2020 fue con la asunción del ministro, se lo vio y después fue desapareciendo paulatinamente su presencia hasta que, bueno, últimamente la verdad que no se lo ve para acá. Claro. Me quedé pensando con respecto al SAMEC. ¿Desde cuándo que está inaugurada la obra? O sea, simplemente falta recurso humano y que se lo equipe, o sea, con ambulancias y personal médico. Capaz que me apoya acá María cuando fue entregada la llave de la obra, pero seguramente más de 6 meses. Sí, aproximadamente. Y además un detalle a dar a conocer tiene que ver con un edificio que ya está terminado y que inclusive ya fue víctima de robos, porque todavía no se inauguró, digamos, sirve para la oficina para una sola oficina y nada más. Es un edificio que la obra está terminada, el mobiliario para su funcionamiento también fue entregado y lo único que necesitaba era que se lo inaugure oficialmente y que obviamente esté el personal dispuesto para tal fin. Me consta que ha habido gestiones desde la gerencia del hospital para que se designe 15 choferes, lo cual hasta ahora no hay una certeza en relación a este tema, como así también se habían gestionado 15 enfermeros. El SAMEC de Orán necesita aproximadamente 40 empleados entre choferes, enfermeros y administrativos para funcionar y todavía no ha sido inaugurado.
Claro. Intendente, vamos a esperar respuesta por parte del Ministerio de Salud, del propio ministro, el doctor Juan José Esteban, a ver si quiere responder también y principalmente apersonarse en el hospital, en el municipio, para poder llevar una solución, porque están de alguna manera abandonados, ¿no? Es lo que entendemos que y nos deja entrever en todo lo que nos ha dicho. Sí, a ver, nosotros necesitamos respuestas concretas. El Ministerio de Salud Pública y los niveles de responsabilidad tienen que venir a Orán, en la cabeza del señor ministro con todo su equipo de trabajo, venir a reunirse con la gerencia del Hospital de Orán, venir a reunirse con los responsables de los servicios, dar respuestas concretas e inmediatas a los pedidos, porque vienen de larga data las gestiones de estos temas, no es que han surgido ayer u hoy, y dar respuestas concretas en materia de SAMEC y dar respuestas concretas en relación a cuánto va a ser el personal y qué distribución va a tener en los distintos servicios del nuevo hospital modular. ¿Cuál es el déficit en recursos humanos, en materia de profesionales que está teniendo el hospital de Orán? ¿Tiene alguna información al respecto, alguna estimación? A pesar de que cuando uno hace esta pregunta a los niveles gerenciales, muchas veces es difícil precisar un número, lo que le puedo decir por experiencia, porque he gerenciado el Hospital de Orán durante 3 años, desde el 2002 hasta el 2005, ya en ese momento hablábamos de un déficit no menor a 30 profesionales, hablando siempre de las necesidades básicas y más urgentes, con lo cual, haciendo una lógica del paso de los años, seguramente estamos hablando de no menos de 60 profesionales que necesita el hospital en distintas especialidades. Serán cirujanos, serán médicos emergentólogos para la Guardia Central, serán ginecólogos, serán pediatras, serán neonatólogos, especialistas en terapia intensiva pediátrica y de adultos, médicos generales, médicos familiares, sin mencionar también las sucedáneas, ¿no? O sea, todas las otras especialidades, la psicología, la nutrición, la psicopedagogía, que también son parte de lo que es el sistema de salud, pero en profesionales no menos de 60. Claro. Recién repasaba el discurso del gobernador en la apertura de sesiones y daba cuenta que iba a inaugurar el servicio SAMEC Orán y SAMEC Tartagal, así que esperemos que sea muy pronto, las obras ya están finalizadas, solamente falta recurso. También leía que han planificado incorporar servicio de diálisis en el hospital de Orán, Tartagal y Papa Francisco, para ampliar su capacidad de respuesta y dar soluciones, lo que decía también en los anuncios. Esperemos que esto efectivamente llegue, porque hasta acá simplemente es un discurso y son anuncios, y no la se realidad es concreta. otra y no se concretan. Sí. Y un tema que no tenemos que olvidarnos es el tema de los pacientes oncológicos. Un paciente de Orán que tiene un diagnóstico oncológico tiene que hacerse los estudios en Salta, tiene que hacerse el diagnóstico en Salta, tiene que hacerse el seguimiento en Salta y tiene que hacerse los tratamientos, sean quimio o radio, en Salta. O sea, me parece que a esta altura de las circunstancias, en el año 2022, los pacientes oncológicos de Orán merecen y deben ser tratados aquí. Por supuesto. Bueno, la situación es bastante preocupante. Lo llevo un ratito del tema salud hacia el tema seguridad. Vemos un Orán muy violento cada vez, intendente. No sé qué lectura hace usted al respecto. A ver, hemos tenido problemas muy serios, con olas de robos muy significativas. Lo que hemos visto es que cuando se produjeron los cambios en el Ministerio de Seguridad, el ministro de Seguridad estuvo presente, se reunió con familiares víctimas de robos, se incrementaron también efectivos policiales, como así también motos para la Unidad Regional 2 de Orán. Está previsto ahora que empiece a funcionar la Unidad Regional número 8 en Pichanal, según lo dijo el propio ministro, en un corto plazo, con lo cual descongestionaría un poco la situación de la Unidad Regional de Orán y que de esa manera los efectivos policiales de esta unidad regional puedan brindar una mejor cobertura.
Hace unos pocos minutos estuve hablando con el ministro solicitándole la optimización de lo que son las torres de seguridad, porque esas torres de seguridad, ustedes recuerdan, han sido instaladas hace más de 10 años, se las dotaron de cámaras y de luminarias, pero se fueron quemando las luminarias, no se las recambió, algunas cámaras dejaron de funcionar. Bueno, el ministro se ha comprometido la próxima semana en dotar de las luminarias para que nosotros desde el municipio podamos mejorar y optimizar esas torres de seguridad. Es decir, tenemos un ministro que escucha, atiende y está dando respuestas, lo cual no implica que el delito haya disminuido en gran medida en la ciudad de Orán. Recordemos que somos una ciudad que está a muy pocos kilómetros de la frontera, que hemos tenido un cambio en la fisonomía de nuestra sociedad porque es una frontera muy permeable y eso hace que mucha gente también se quede en Orán, gente indocumentada, y que eso genera situaciones de inseguridad. Ni hablar de los niveles de pobreza que tenemos por encima del 60% en nuestra población, con niveles de indigencia que están por lo menos en el 30%, es decir, una serie de factores sumado a la falta de trabajo que tiene la gente que hace un caldo de cultivo, genera un caldo de cultivo en donde el delito está a la orden del día. Pero lo que sí puedo decirles es que tenemos un ministro que atiende, que está presente, que viene a Orán, que se muestra y que está realizando gestiones y trayendo respuestas. No le podemos pedir que organice en el corto plazo que tiene como ministro todo lo que tal vez hacia atrás no se ha hecho bien, pero al menos su presencia le da a los vecinos de Orán y a su vez a la propia policía y a la justicia otra realidad. ¿Cuál es el proyecto más ambicioso que tiene usted en su gestión este año? ¿Cómo piensa cerrar el año? ¿Cuál es el gran desafío que tiene por delante? Hay varias cosas que necesitamos, algunas dependen más de nosotros y otras no tanto, como por ejemplo, estamos en lo que es la agenda de capitales alternas y esperemos que finalmente este año pueda venir el presidente de la Nación junto a su gabinete aquí en la ciudad de Orán. Sería algo muy significativo realmente. Después, esperemos que comience la obra de la nueva ciudad judicial, que es muy importante para nosotros, es un proyecto significativo, que las 100 viviendas que se están construyendo en el acceso sur de nuestra ciudad puedan terminarse durante el presente año, es la idea, que se terminen a fin de año y finalmente puedan ser entregadas, que este hospital modular al que hacíamos referencia recién pueda ser terminado y que tengamos una segunda etapa, que estamos ya también haciendo gestiones ante Nación para que se pueda hacer una segunda etapa de ese hospital modular y entonces tengamos diálisis y oncología en una de las unidades y que tengamos atención en la zona norte de la ciudad, en el barrio Balut, para la otra unidad. Y obviamente estamos trabajando mucho junto a la provincia para mejorar los servicios públicos en nuestra ciudad, tener más alumbrado, tener mejor acondicionamiento de las calles, más pavimento y más asfalto. Y en los próximos días yo viajo a Buenos Aires también y vamos a presentar un proyecto de eficiencia energética para 3.200 luminarias en nuestra ciudad, que sería mejorar un 35% la capacidad instalada actual de la red de alumbrado público. Son las cosas que son las más importantes vinculadas a obras, pero también otras que están vinculadas a gestiones tienen que ver con el arreglo que hemos solicitado a la Nación del puente ferroviario caído sobre el río Colorado para que las vías del tren no solo pasen hacia lo que es la empresa Cibor Tabacal, sino de que lleguen hasta nuestra ciudad, y el urgente arreglo del tramo de la autopista Pichanar-Orán, que también está muy deteriorado, y que podamos tener una zona franca con ventajas impositivas para los productores oranenses y que de esa manera se mejore la mano de obra o la toma de mano de obra y nueva generación de nuevas fuentes de trabajo. Gestiones estas que voy a llevar adelante también desde este próximo martes en Buenos Aires.